El desierto de Sonora no guarda secretos. Eso es una mentira que se cuenta para poder dormir por la noche. La verdad es mucho más cruel. El desierto no guarda secretos porque los aniquila, los pulveriza bajo un sol que no conoce la piedad. Los convierte en polvo, en viento, en un silencio tan profundo que duele. Cada grano de arena es el fantasma de una historia no contada. Cada roca es una lápida para una memoria olvidada. Pero hay historias que se niegan a morir. Son como los cactus más tercos. Se aferran a la vida con espinas, alimentándose del dolor y la indiferencia. Crecen en la tierra más árida, envenenada por la crueldad humana. Y esperan. Esperan a que alguien se atreva a mirar más allá del espejismo de calor. A que alguien escuche el grito ahogado que se esconde en el silbido del viento. Esta es una de esas historias. En el centro geográfico de la nada, a horas de la carretera más cercana, en un pliegue del mapa que la civilización decidió ignorar, existió un lugar, un rancho. Se llamaba El Paraíso. El nombre era la primera y más brutal de sus mentiras, porque el paraíso era una fortaleza, una dinastía construida sobre un único y terrible mandamiento. Un feudo personal cercado no por alambre de espino, sino por la voluntad de una sola mujer, una voluntad tan inflexible como la roca del desierto. Su nombre era Elvira Montes, Doña Elvira, la matriarca, la dueña del horizonte, la propietaria de la tierra, de cada cabeza de ganado y de cada alma que tenía la desgracia de nacer bajo su sombra. En su mundo, el sol no salía sin su permiso. Doña Elvira vivía consumida por una única obsesión, una idea fija que se convirtió en religión. Una ley no escrita, pero grabada a fuego en la piel de sus descendientes. La sangre. La sangre de los montes era un tesoro, un río sagrado que no podía ser contaminado. Y Elvira era su guardiana, su sacerdotisa. La sangre de los montes no se mezclaba. Jamás, bajo ninguna circunstancia, a cualquier precio. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Hoy no voy a pedirles que se suscriban o que le den a un botón. Hoy les pido algo más difícil. Les pido que presten su atención, su conciencia, que se conviertan en testigos de un crimen que ocurrió en el más absoluto de los silencios. Porque el olvido es el segundo asesino de las víctimas. Suscríbanse para que el eco de estas vidas rotas no se pierda en el desierto. Para que su dolor se convierta en un grito que nadie, nunca más, pueda ignorar. Doña Elvira Montes parió 6 hijas, 6 sentencias de vida, 6 capullos destinados a marchitarse en el mismo jardín donde nacieron. Sus nombres eran una ironía cruel, poemas susurrados a un futuro que nunca llegaría. Esperanza. La mayor, con los ojos de su padre, un terrateniente al que Elvira doblegó y sobrevivió. Ojos que aprendieron a mirar al suelo antes que a caminar. F.E., silenciosa y frágil, como un pájaro con el ala rota. Vivía en un mundo interior al que nadie tenía acceso. Caridad. De risa fácil en la infancia, una risa que se fue apagando año tras año, como una vela en una corriente de aire. Alma, la más parecida a Elvira. Fuerte, robusta, con una chispa de desafío que fue metódicamente extinguida antes de que pudiera aprender. Gracia. Bella de una forma dolorosa, una belleza que era una carga, una marca que la hacía más valiosa como mercancía. Y Luz, la última. La que nació cuando Elvira ya era una figura de piedra. La que, por algún milagro o descuido, conservó una luz propia en la mirada. Ninguna de ellas conocería el mundo más allá del polvo de El Paraíso. Ninguna elegiría al hombre que compartiría su cama. Ninguna sabría lo que era un primer beso robado, una carta de amor
una elección. Su destino no les pertenecía, le pertenecía a la sangre. Se casarían una por una, con sus primos, los hijos de los hermanos de Elvira. Hombres que habían crecido bajo la misma ley de obediencia ciega y silencio espeso. Hombres que entendían que sus cuerpos y su futuro eran solo una herramienta más para la gran obra de la matriarca. La primera en ser sacrificada fue Esperanza. Cumplió 16 años un martes. El viernes ya estaba casada. Su primo Ramiro tenía 18. Un joven alto, endurecido por el sol, con la misma mirada vacía de los bueyes que araban la tierra. La ceremonia fue un trámite. Un negocio cerrado bajo el sol de las 3 de la tarde. El sacerdote del pueblo más cercano fue traído, pagado generosamente por su discreción y su miopía moral. Recitó las palabras de memoria, sin mirar a los novios. Esperanza llevaba un vestido blanco, uno que había sido de Elvira. Le quedaba grande. Parecía un fantasma envuelto en una mortaja. Bajo el velo, su rostro era una página en blanco. Ramiro, a su lado, olía a sudor, a tierra y a miedo. No se miraron, ni una sola vez. No hubo fiesta, no hubo música, no hubo brindis. Solo el zumbido de las moscas y la mirada satisfecha de doña Elvira, presidiendo la escena desde una silla de mimbre. Su aprobación era una bendición y una condena. La noche anterior, la había llamado a su despacho. «Mañana cumples con tu deber», le dijo Elvira, sin rastro de emoción. Su voz era como el sonido de la piedra raspando la piedra. «Es por la familia, por la sangre. El mundo de afuera está podrido. Aquí dentro estamos a salvo. Estamos puros». Esperanza no dijo nada. El silencio era la única armadura que le quedaba. Asintió. Un movimiento de cabeza casi imperceptible, y el último rescoldo de su niñez se hizo cenizas. Después de Esperanza, le llegó el turno a Fe. Un año después. Luego a Caridad. El ritual se repetía con la precisión de una maquinaria bien engrasada. Un vestido blanco que pasaba de hermana a hermana. Un sacerdote con la mano extendida. Un primo con la mirada perdida. Una matriarca que asentía. El paraíso se convirtió en una fábrica de matrimonios sin amor. En una cuna de silencios compartidos. Los pueblos de alrededor, a kilómetros de distancia, sabían. Por supuesto que sabían. Nadie es ciego en el desierto. Solo se aprende a mirar para otro lado. Llamaban al rancho de los montes el rancho de los mudos. A veces, entre susurros y risas nerviosas en la cantina, lo llamaban el nido de los primos. Hablaban de las bodas sin invitados, de las novias que parecían caminar hacia el cadalso, de los hijos que empezaban a nacer, niños que rara vez eran vistos fuera de los confines del rancho. Pero nadie preguntaba. Nadie denunciaba. El poder de doña Elvira no estaba solo en su dinero. Estaba en el miedo que proyectaba. Un miedo que viajaba con el polvo y se metía en las casas y en los corazones. Se decía que una vez un jornalero habló más de la cuenta. A la semana siguiente, su pequeña cosecha de maíz apareció quemada. Sin explicación. Sin testigos. El mensaje era claro. Lo que pasa en el paraíso, se pudre en el paraíso. Pero toda tiranía, por muy perfecta y sellada que esté, siempre engendra su propia destrucción. Toda jaula, por muy dorada que sea, tiene un eslabón débil. Y en esta historia, el eslabón débil era, irónicamente, la más joven. La que llevaba la luz en el nombre. Luz. La que observaba todo con unos ojos que no habían aprendido a rendirse. La que se atrevía a leer a escondidas los libros que el sacerdote dejaba olvidados. La que soñaba con un color que no fuera el ocre del polvo o el azul pálido del cielo.
y su sueño estaba a punto de chocar con la pesadilla de su madre. Y de ese choque solo podía nacer una catástrofe. La grieta en la muralla de El Paraíso no la abrió un terremoto. La abrió un hombre. Un hombre que cometió el error de llevar el idealismo a un lugar que se alimenta de cinismo. Su nombre era Javier Ríos. Era un médico, recién salido de la facultad en la Ciudad de México. Aún tenía el olor de los libros nuevos en la piel y la fe en el juramento hipocrático tatuada en el alma. El gobierno, en su infinita y burocrática sabiduría, lo destinó a cumplir su servicio social en el lugar más remoto que encontraron en el mapa. San Miguel de Horcasitas. Un puñado de casas de adobe arrojadas contra el polvo. Un pueblo que no era un destino, sino una pausa antes del olvido. El último lugar donde la ley del gobierno aún tenía algo de eco, aunque fuera débil. Javier llegó en una tarde de julio. El calor era una presencia física, un animal invisible que se te sentaba en el pecho y te robaba el aliento. Su camioneta levantaba una nube de polvo que anunciaba su llegada. Los pocos habitantes que estaban en la calle lo miraron con la desconfianza reservada a los extraños. Montó su consultorio en una pequeña casa de 2 habitaciones que el gobierno llamaba Centro de Salud. Las paredes estaban desconchadas. El equipo médico era una colección de reliquias de otra época. Los primeros meses fueron un bautismo de fuego y realidad. Curó picaduras de alacrán. Trató infecciones gastrointestinales causadas por agua sucia. Suturó heridas de machete de borrachos en la cantina. Y aprendió a diagnosticar una enfermedad que no venía en sus libros de texto: la desesperanza. Era un mal endémico, pasado de padres a hijos. Una fatiga del alma. Fue en la cantina del pueblo, un lugar llamado El Último Trago, donde escuchó el nombre por primera vez: El Paraíso. Los hombres hablaban en voz baja, con las manos alrededor de los vasos de tequila. Las palabras se mezclaban con el humo y la música ranchera que salía de una vieja radio. Los Montes otra vez casaron a una de las hijas. Con el sobrino, ¿no? El hijo de Manuel. Pobres muchachas. Dicen que son bonitas, pero que tienen los ojos muertos. Y la vieja, doña Elvira, esa tiene pacto con el diablo. La tierra que toca da fruto, pero la gente que toca se seca. Javier escuchaba desde su rincón. Al principio, le parecía folclore. Exageraciones de pueblo para combatir el tedio. Historias de fantasmas para asustar a los niños y a los borrachos. El horror, a menudo, se esconde a plena vista, disfrazado de chisme. La realidad le golpeó en la cara una tarde de martes. El sol caía a plomo cuando la puerta de su consultorio se abrió de golpe. 2 hombres, 2 de los primos del rancho, arrastraban a un tercero. Era Ismael, el esposo de Alma. Se había caído de un caballo. O eso dijeron. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo imposible. El hueso blanco y astillado asomaba a través de la piel desgarrada. La sangre manchaba su camisa. Javier actuó por instinto. Pónganlo en la camilla. ¡Ahora! Los 2 hombres lo dejaron caer sin cuidado y se quedaron junto a la puerta, como guardias, como carceleros. Lo que más impactó a Javier no fue la herida espantosa. Fue el silencio de Ismael. No gritaba, no se quejaba, solo emitía pequeños gemidos ahogados, como un animal atrapado en una trampa. Sus ojos, sin embargo, estaban vivos. Desesperados. Se movían de un lado a otro, escudriñando cada rincón, buscando no una salida, sino una amenaza. No miraban a Javier, miraban a los 2 hombres que lo habían traído. Javier le cortó la manga de la camisa, limpió la herida. «Esto va a doler», le dijo.
Ismael solo apretó la mandíbula. Javier le puso una vía. Le administró un calmante potente. Mientras la droga empezaba a hacer efecto, relajando los músculos tensos por el dolor, la lengua de Ismael se soltó. Un susurro apenas audible. No habló del rancho. No traicionó a Elvira. Dijo un nombre. Luz. La palabra flotó en el aire cargado de la pequeña habitación. Un sonido frágil y extrañamente puro. Ella es distinta. Ella ve. Y se desmayó. Se hundió en la inconsciencia. Los dos guardias lo levantaron bruscamente y se lo llevaron, sin dar las gracias, sin esperar instrucciones. Dejaron un rastro de sangre en el suelo y una pregunta vibrando en el aire. Luz. Esa noche, Javier no pudo dormir. Daba vueltas en su catre. El calor pegajoso y el zumbido de los mosquitos eran una tortura. Pero la verdadera tortura estaba en su cabeza. La palabra luz, repetida una y otra vez. El terror en los ojos de Ismael, el silencio impuesto, el idealismo que el desierto había empezado a erosionar, de repente volvió a arder. Esto ya no era un chisme de cantina. Era una herida abierta supurando justo debajo de la superficie. Y él era un médico. Su juramento no era solo curar cuerpos, era aliviar el sufrimiento. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Iría al rancho. No sabía qué buscaba. No sabía qué esperaba encontrar. Solo sabía que tenía que ir. Llenó el tanque de su vieja camioneta Ford. Metió 2 cantimploras de agua y su maletín médico, que ahora se sentía ridículamente inútil. Preguntó en la tienda del pueblo cómo llegar. El dueño, un anciano llamado Tomás, le dio indicaciones vagas, dibujando en el polvo con un palo. No vaya ahí, doctor, le advirtió. Esa tierra tiene dueño, y no es Dios. Javier ignoró la advertencia. El camino a El Paraíso era una herida en la tierra. Un sendero de arena y piedra que desaparecía y reaparecía a capricho. A medida que avanzaba, el mundo moderno se desvanecía en el espejo retrovisor. Primero desaparecieron los escasos postes de electricidad. Luego, la señal del celular murió con un último pitido de agonía. El silencio se volvió el protagonista. Un silencio denso, pesado, que parecía absorber todos los sonidos. Se sintió como un arqueólogo descubriendo una civilización perdida. O un antropólogo a punto de hacer contacto con una tribu aislada. Finalmente, tras casi 2 horas de traqueteo, lo vio. Un grupo de edificios de adobe surgiendo del calor ondulante del horizonte. El paraíso. No había un letrero de bienvenida. No había una puerta principal. La entrada era una simple interrupción en una cerca de postes de madera. Una invitación y una advertencia al mismo tiempo. Javier dejó la camioneta y avanzó a pie. El aire estaba completamente inmóvil. Parecía que hasta el tiempo se había detenido. Un hombre salió de la casa principal, alto, de hombros anchos, la piel quemada por el sol. La mirada vacía. Era Ramiro, el primer esposo, el capataz no oficial del rancho. ¿Qué se le ofrece?, preguntó. Su voz era áspera como la lija. Soy el médico de San Miguel. Vengo a revisar a Ismael. Es el protocolo después de una fractura expuesta. La mentira sonó débil incluso para sus propios oídos. Ramiro lo estudió durante un largo rato. Sus ojos no parpadeaban, eran como los de un reptil. No es necesario. Está bien. Ya tiene quien lo cuide. La frase fue una pared, una frontera invisible pero infranqueable. Insisto, dijo Javier, tratando de sonar profesional. Es mi responsabilidad.
Su responsabilidad termina donde empieza esta tierra, replicó Ramiro. El tono no subió, pero la amenaza se hizo palpable. Váyase. Javier supo que había perdido esta batalla. Chocó contra la ley de Elvira sin siquiera haberla visto. Se dio la vuelta, sintiendo el peso de la derrota. El sol parecía burlarse de él, y justo en ese instante, la vio. En el rectángulo oscuro de una ventana del segundo piso de la casa principal. Una silueta, un rostro de mujer. Por un segundo, sus miradas se cruzaron a través de la distancia, a través del aire vibrante de calor. No había miedo en sus ojos. No había una petición de ayuda. Había algo mucho más devastador. Un desafío. Una pregunta silenciosa que viajó como una flecha y se clavó en el pecho de Javier. ¿Eres tú? Después de tanto tiempo, ¿eres tú el que se va a atrever? Era Luz. Tenía que ser ella. La conexión duró un suspiro. Luego, una mano, la mano de una mujer mayor, apareció en la ventana y la apartó bruscamente. La silueta desapareció en la oscuridad del interior. Javier se quedó paralizado. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Volvió a su camioneta como un autómata. El viaje de regreso fue un borrón. El silencio del desierto ya no era pacífico. Era un silencio culpable. Cómplice. El chisme de la cantina. Los ojos de Ismael. La mirada de Luz. Las piezas encajaban para formar una imagen monstruosa. Esa noche, el joven idealista que había llegado de la Ciudad de México murió. En su lugar, nació un hombre con una misión: desenterrar el secreto que el desierto de Sonora protegía con tanto celo. No sabía cómo, no sabía a qué se enfrentaba. Pero la pregunta en los ojos de Luz ahora era una orden, y él nunca había sido bueno desobedeciendo. Javier Ríos dejó de ser un médico. Se convirtió en un cazador. Pero su presa no era un animal, era la verdad. Una bestia escurridiza y peligrosa que se ocultaba en las entrañas de El Paraíso. Su consultorio se transformó en un centro de operaciones. Las paredes, antes desnudas, se llenaron de mapas improvisados del área, dibujados a mano. Anotaba cada pequeño detalle, cada rumor, cada pieza de información, por insignificante que pareciera. Intentó hablar de nuevo con la gente de San Miguel. Esta vez, no como un extraño, sino como alguien que buscaba ayuda. Tomás, usted ha vivido aquí toda su vida, le dijo al viejo de la tienda. ¿Qué sabe realmente de los montes? Tomás negó con la cabeza, mientras pesaba 1 kilo de frijoles. Doctor, hay pozos en los que es mejor no echar la cubeta, porque no se sabe qué hay en el fondo. Ese rancho es uno de esos pozos. Lo intentó con el comisario Efraín, el hombre cuya principal función parecía ser mantener caliente la silla de su oficina. Comisario, usted tiene que hacer algo. Hay gente encerrada ahí. Efraín se limpió el sudor de la frente con un pañuelo. Mire, doctor, hay un cadáver. Hay una denuncia firmada. Number. Solo hay suposiciones suyas. Doña Elvira paga sus impuestos, genera trabajo, y lo más importante, no me da problemas. Si usted quiere crearse uno, es su asunto. Pero a mí no me meta. El sistema no era ciego, era cómplice por omisión. Su inacción era una forma de permiso. Javier sintió la soledad más profunda de su vida. Estaba en una isla, rodeado por un mar de indiferencia y miedo. Sabía que si quería respuestas, tendría que encontrarlas él mismo. Y para eso, necesitaba un aliado dentro del fuerte. Necesitaba a Luz. La oportunidad se presentó de la forma más inesperada. La fiesta patronal del pueblo. La única vez al año que doña Elvira y su clan salían de su aislamiento.
No era un acto de fe, era una demostración de poder. Llegaban en 3 camionetas impecables, justo cuando la misa estaba por comenzar. Se sentaban en la primera banca, reservada para ellos. Hacían una donación ostentosa que el sacerdote agradecía con una reverencia. Y se iban antes de que la música y el tequila empezaran a fluir. Javier planeó su movimiento con la precisión de un cirujano. Durante la misa, mientras el cura hablaba del perdón de los pecados, Javier sintió la hipocresía como un sabor amargo en la boca. Localizó a Luz. Estaba al final de la banca, junto a su hermana Alma. Su rostro era una máscara de piedad, pero sus manos, entrelazadas con fuerza en su regazo, la traicionaban. Un ligero temblor en sus dedos revelaba la tormenta que había dentro. Javier esperó el momento de la comunión. Con la gente moviéndose por los pasillos, se deslizó por un lateral, fingiendo buscar un lugar mejor. Al pasar junto a la banca de los montes, su mano rozó su bolsillo. Un pequeño papel, doblado hasta ser casi un punto, cayó al suelo de baldosas gastadas. Cayó justo al lado del zapato de Luz. Un riesgo demencial. Un segundo que duró una eternidad. No se detuvo. No miró atrás. Regresó a su lugar, sintiendo un centenar de ojos imaginarios clavados en su espalda. El aire de la iglesia se volvió denso, irrespirable. Cada carraspeo, cada tos, sonaba como una acusación. La misa terminó. La familia Montes se puso de pie, un bloque compacto de silencio y arrogancia. Javier observó, conteniendo el aliento. Luz fue la última en levantarse. Se inclinó, un movimiento fluido y natural, como si se le hubiera caído el broche del pelo. Su mano rozó el suelo y el papel desapareció. Se irguió y siguió a su familia fuera de la iglesia, sin mirar a nadie. El mensaje era corto, una apuesta a todo o nada. Almacén de grano, medianoche, ayuda. Javier pasó el resto del día en un estado de febril ansiedad. ¿Iría? ¿Era una trampa? ¿La habrían descubierto? La medianoche llegó envuelta en un frío que no correspondía a la estación. La luna era una uña pálida en un cielo de tinta. Esperó en la oscuridad, detrás de la estructura ruinosa del viejo almacén de grano. Un lugar abandonado en las afueras del pueblo. El sonido del viento entre las láminas de metal rotas parecía un coro de fantasmas. Cada sombra era una amenaza. El miedo era un nudo en su estómago, una presión en su pecho. Y entonces la vio. Una figura más oscura que la noche, deslizándose pegada a las paredes de adobe. Era Luz. Llegó a su lado sin hacer ruido. Estaba sin aliento. Su rostro, a la luz fantasmal de la luna, era el de una santa aterrorizada. «No puedo quedarme», susurró, y su voz era el sonido de hojas secas. «¿Estás bien?», preguntó Javier. La pregunta más inútil del mundo. Ella negó con la cabeza. Una sola lágrima trazó un surco en el polvo de su mejilla. «Nadie está bien allí dentro». «Luz, tienes que decirme qué pasa. Vi a Ismael. Vi el terror en sus ojos. Te vi en la ventana. Sé que algo está terriblemente mal». Luz miró a su alrededor, a la oscuridad que los rodeaba, como si las sombras pudieran tener oídos. Respiró hondo, un esfuerzo doloroso. «Los niños», dijo la palabra, y esa palabra lo cambió todo. El problema son los niños. Javier recordó la figura solitaria que había visto con sus binoculares. El niño que trazaba círculos en el polvo, con su cuerpo extrañamente rígido. Vi a uno, cerca de un pozo seco. Parecía enfermo. Los ojos de Luz se llenaron de un dolor tan vasto que Javier tuvo que apartar la mirada. Hay más. Muchos más que los que se ven. Hizo una pausa,
tragando saliva, reuniendo el coraje para pronunciar lo impronunciable. Mi madre, doña Elvira, su ley de la sangre, tiene consecuencias. Cuando la sangre se mezcla solo entre nosotros, a veces sale mal. La confesión empezó a fluir, un torrente de horror contenido por años. Cuando un bebé nace, con un defecto, mi madre lo llama un ángel caído, un alma que no encontró el camino. ¿Defecto? ¿Qué clase de defecto? Cualquier cosa. Nacer sin un dedo, con el labio partido, ojos que no ven, piernas que no andan. Mi hermana Fe tuvo una niña, hará 3 años, el corazón de la bebé, latía fuera de su cuerpo. Se podía ver, era rojo y vivo. Javier sintió una oleada de frío que le nació en la médula espinal y le paralizó los miembros. El aire se volvió espeso, casi sólido. Tuvo que apoyarse en la pared de adobe para no derrumbarse. El sabor metálico del shock inundó su boca. Logró formular la pregunta que más temía. ¿Qué les hace? ¿Qué hace con ellos, Luz? A los que pueden sobrevivir, los esconde. Hay una casita de adobe al fondo del rancho, lejos de la casa principal. Nadie puede acercarse. Los cuida una prima lejana, una mujer vieja y casi sorda. Les lleva comida y agua una vez al día. Viven allí, en la oscuridad, como animales en una jaula. ¿Y los que no sobreviven? La bebé de tu hermana. Luz cerró los ojos con fuerza. El dolor la hizo doblarse ligeramente, como si hubiera recibido un golpe. Hay un lugar, detrás de una colina que llamamos la Colina del Coyote. Es tierra baldía. Nadie va allí. Mi madre dice que es el jardín de los ángeles. Allí los entierra, ella misma, con sus propias manos. Un cementerio clandestino de recién nacidos. La revelación no fue como una luz, sino como una oscuridad que lo devoró todo. La noche a su alrededor se volvió insignificante comparada con la negrura que acababa de abrirse a sus pies. Javier sintió una oleada de furia, una rabia blanca y pura que quemó el miedo y la impotencia. Apretó los puños con tal fuerza que sintió las uñas cortando la piel de sus palmas. El dolor lo ancló a la realidad. ¿Por qué? Por Dios, ¿por qué nadie hace nada? ¿Tus hermanas, sus maridos, los otros primos? Luz soltó una risa. Un sonido terrible, quebrado, sin una pizca de alegría. ¿Tú crees que no lo han intentado? El miedo es el aire que respiramos en esa casa. Hace años, mi tío Abelardo, el hermano menor de mi padre, intentó huir con su esposa y su hijo de 1 año. Quería cruzar la frontera. La voz de Luz bajó a un susurro conspirador, lleno de terror. Mi madre los rastreó. Pagó a gente. Los encontraron cerca de Agua Prieta. Los trajeron de vuelta. A todos. ¿Qué les hizo? Los reunió a todos en el patio. A toda la familia. Como una lección. A la esposa, mi tía, le cortó el pelo con un cuchillo de ganado. Al rape. La encerró 1 mes en el sótano con pan y agua. Al niño se lo dio a otra de las hermanas para que lo criara. ¿Y a él? ¿A Abelardo? A él fue peor. Lo ataron a un poste. Y delante de todos los hombres, incluido su propio hijo que lloraba, mi madre le ordenó a Ramiro que le rompiera las piernas. ¿Qué? Con un mazo. El mismo que usan para clavar los postes de las cercas. Le dijo, tú querías caminar lejos de mí. Ahora no volverás a caminar jamás. El sonido de los huesos rompiéndose. Nunca lo olvidaré. Nadie lo hará. Javier se tapó la boca para contener una arcada. El horror físico de la imagen lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se imaginó la escena, el sol, el polvo, el grito ahogado, la mirada de Elvira.
Sobrevivió, continuó Luz, su voz un hilo. Ahora se arrastra por el rancho, limpia los establos. Es un fantasma, un recordatorio viviente de lo que pasa cuando desobedeces a la matriarca. El silencio que cayó después fue profundo, sagrado, lleno de todas las palabras que no se podían decir. «Sácanos de aquí, doctor», suplicó Luz, agarrando su brazo con una fuerza sorprendente. «No por mí. Yo ya estoy muerta en vida. Por los niños. Por los que están encerrados. Sálvalos. Alguien tiene que hacerlo. Por favor». En ese preciso instante, bajo una luna pálida en medio del desierto de Sonora, Javier Ríos firmó un pacto. Dejó de ser un médico, un observador, un extraño. Se convirtió en un libertador o en un mártir. «Lo haré», dijo, y su propia voz le sonó extraña, dura, la voz de otro hombre. «Te juro que los sacaré de allí». La promesa quedó flotando entre ellos. Una semilla de rebelión plantada en la noche más oscura. Una semilla que, si lograba germinar, destruiría el paraíso para siempre. O los enterraría a ambos bajo sus ruinas. Para comprender la naturaleza de un monstruo, no basta con mirar sus garras y sus colmillos. Hay que descender a la cueva donde nació. Hay que entender qué lo alimentó en la oscuridad. Javier sabía que para derrotar a doña Elvira, necesitaba comprenderla. No para justificarla, nunca, sino para anticipar sus movimientos. Para conocer la geografía de su alma retorcida. En los siguientes encuentros con Luz, que se volvieron más arriesgados y esporádicos, él no solo planeaba, también preguntaba: ¿por qué es así, Luz? ¿Nació así? ¿O algo la convirtió en esto? Luz no tenía todas las respuestas. Su conocimiento era un mosaico de fragmentos. Historias que las mujeres mayores del rancho susurraban junto al fogón cuando creían que nadie escuchaba. Secretos que se escapaban con un suspiro en un momento de debilidad. Javier, con la paciencia de un arqueólogo, unió esos fragmentos. Y la historia que emergió era tan trágica como aterradora. Elvira Montes no nació siendo Elvira Montes. Nació como Elvira Sánchez, en un barrio de chabolas en las afueras de Hermosillo. Un lugar de calles de tierra, techos de lámina y hambre constante. Su apellido era común, anónimo. Un apellido que significaba nadie. Tenía una hermana menor, Sofía. Eran las dos caras de una misma moneda de pobreza. Elvira era la cara dura, la protectora. Desde niña, aprendió que el mundo era un lugar hostil donde solo los fuertes sobreviven. Aprendió a pelear por un trozo de pan, a mirar a los ojos a los hombres que las miraban con hambre, a construir un muro de dureza a su alrededor. Sofía era la cara soñadora, la que creía en las historias de las radionovelas, la que coleccionaba recortes de revistas con vestidos de novia y soñaba con un príncipe azul que la rescatara de la miseria. Y como en los cuentos, el príncipe apareció. O al menos, una versión barata y peligrosa de él. Era un hombre de fuera, un trailero o un vendedor viajero, nadie lo recordaba bien. Un hombre con botas limpias, una sonrisa fácil y un repertorio de promesas aprendidas de memoria. Le habló a Sofía de otras ciudades, del mar, de una vida donde no tendría que remendar su ropa. Sofía, con sus 16 años y su corazón hambriento de esperanza, se enamoró perdidamente. Elvira número. Elvira vio el peligro. «No te fíes de los de fuera», le advertía a su hermana en el catre que compartían. «Nuestra sangre es lo único nuestro. Somos tú y yo contra el mundo. Si metes a un extraño, nos rompes.
Tú no entiendes de amor, Elvira. Solo entiendes de pelear, le respondía Sofía. Una noche de luna nueva, Sofía hizo una maleta con sus pocas pertenencias. Dejó una nota mal escrita sobre la mesa. Me voy a ser feliz. No me busques. Te quiero. Y desapareció. Elvira la buscó, con la furia de una loba que ha perdido a su cachorro. Recorrió estaciones de autobuses, cantinas, pueblos polvorientos. Mostraba una foto gastada de Sofía a gente que la miraba con indiferencia. Nadie sabía nada. El hombre y la chica se habían esfumado. El tiempo pasó. 1 mes. 6 meses. 1 año. La esperanza de Elvira se fue pudriendo, convirtiéndose en una costra de resentimiento y odio. Odio hacia el hombre sin nombre. Odio hacia un mundo que se traga a las niñas pobres. Odio hacia la debilidad de su propia hermana. 1 año y medio después de la huida, la policía la encontró. Unos niños que jugaban cerca de un canal de riego encontraron un cuerpo, o lo que quedaba de él. Tuvieron que identificarla por un pequeño lunar en el hombro, el único detalle que los forenses pudieron rescatar de la brutalidad. El informe oficial era una letanía de horrores que se grabó en la memoria de Elvira palabra por palabra. Abandono, prostitución, sobredosis, violencia. El príncipe azul la había vendido al mejor postor y la había dejado morir en una zanja. En el momento en que Elvira vio el cuerpo cubierto por una sábana en la morgue, algo dentro de ella murió para siempre. La joven Elvira Sánchez, la hermana protectora, se quedó en esa sala fría. Y de allí salió una criatura nueva, forjada en el dolor y el juramento de venganza. Sobre la tumba anónima de Sofía, Elvira hizo un juramento. Nunca más. Nunca más un extraño pondría sus manos sobre una mujer de su sangre. Nunca más la pureza de su linaje sería manchada por la podredumbre del mundo exterior. El mundo de afuera no era libertad. Era una trampa mortal. Era una zanja llena de agua sucia. La única fortaleza, la única salvación, estaba en el aislamiento, en la pureza, en la sangre controlada. Su dolor se convirtió en una filosofía, su trauma en una ley. Con esa nueva y aterradora determinación, la vida de Elvira cambió. La dureza que antes era defensiva, ahora era un arma. Conoció a Federico Montes, un terrateniente rico y viudo, mucho mayor que ella. Un hombre solitario, ahogado en su dinero y su tristeza. Elvira no lo enamoró, lo conquistó. Él no vio en ella amor o compañía. Vio una voluntad de hierro, una gestora implacable que podría mantener y hacer crecer su legado. Vio un útero fuerte que podría darle el heredero que su primera esposa no pudo. Se casaron en una ceremonia sin alegría, un contrato de negocios. Ella le dio un hijo varón, cumpliendo su parte del trato, y esperó. Cuando don Federico murió de un infarto unos años después, Elvira, por ley, se convirtió en la dueña absoluta de todo. La dueña de miles de hectáreas, la dueña de un apellido respetado, la dueña del futuro. Elvira Sánchez murió definitivamente. Nació doña Elvira Montes. Su primera orden como matriarca fue traer a sus hermanos, con sus esposas y sus hijos, al rancho. Les ofreció trabajo, un techo, comida, una vida sin las incertidumbres de la pobreza que ella tanto odiaba. A cambio, solo pedía una cosa: lealtad absoluta. Y la primera prueba de esa lealtad sería la más terrible. Sus hijos varones se casarían con sus hijas. Mantendremos la sangre limpia, les anunció en una cena, su voz resonando en el gran comedor. Fortaleceremos nuestro linaje. Crearemos una dinastía que el mundo exterior no pueda tocar. Seremos un reino en nosotros mismos.
Sus hermanos, hombres débiles acostumbrados a la pobreza, vieron la oferta no como una monstruosidad, sino como una garantía de supervivencia. Y aceptaron. Los primeros matrimonios consanguíneos, como los de Esperanza y Fe, no levantaron alarmas genéticas. Los hijos nacieron aparentemente sanos. Para Elvira, esto era una señal divina. Una confirmación de que su camino era el correcto. Pero la genética es una ciencia paciente y cruel. Es un prestamista que siempre cobra sus deudas, con intereses. El primer aviso llegó con el primer hijo de Caridad. Un niño que nació con el paladar hendido, incapaz de succionar, incapaz de alimentarse. Lloró débilmente durante 3 días. Y luego, se silenció. Elvira lo tomó de los brazos de una Caridad en estado de shock. Lo envolvió ella misma en la manta más fina. No derramó una lágrima. La sangre a veces se purifica a sí misma, declaró ante la familia reunida. Desecha lo débil. Solo lo fuerte permanece. Tendrás más hijos, hijos fuertes. Ella misma lo llevó a la colina del Coyote y cavó la primera tumba de su jardín de ángeles. Fue el primer sacrificio humano en el altar de su dogma. A partir de ahí, la lotería genética se volvió en su contra. Con cada nueva generación, con cada primo casándose con su prima, las cartas del mazo genético se reducían. Las mismas fallas, los mismos errores, aparecían una y otra vez, cada vez más magnificados. Nacieron niños con espina bífida, niños con dedos fusionados, niños con los ojos permanentemente cerrados, niños con problemas cardíacos. La casita de adobe al fondo del rancho, que al principio era solo una solución temporal, se convirtió en una institución permanente. El hogar de los ángeles caídos, y el jardín en la colina del Coyote florecía con cruces sin nombre. Para cualquier otra persona, esto habría sido una señal de detenerse. Una prueba de que su método era un error monstruoso. Pero la mente de Elvira funcionaba con una lógica inversa. Cada niño deforme no era una prueba de su error. Era una prueba de la contaminación original. La debilidad no venía de la endogamia. Venía del pecado de su hermana Sofía. El pecado de haberse mezclado con un extraño. Esa impureza había entrado en el linaje familiar. Y ahora, generaciones después, seguían purgando el veneno. Su rancho no era una fábrica de monstruos. En su mente, era un hospital, un centro de purificación. Ella no era una tirana, era una salvadora, una cirujana que extirpaba los tumores de su línea de sangre para salvar al cuerpo entero. Javier escuchaba estas piezas de la historia de Boca de Luz, en la oscuridad del desierto. Y el frío que sentía no era por el viento de la noche, era el frío del entendimiento. No se enfrentaba a una simple criminal, se enfrentaba a una fanática religiosa, a la suma sacerdotisa de un culto de una sola persona, construido sobre el cadáver de su hermana. Para liberar el paraíso, no bastaba con derribar una puerta. Tenía que dinamitar los cimientos de su fe. Tenía que demostrarle a ella y al mundo que su Dios era un demonio y que su paraíso era en realidad un infierno. Armado con la verdad, una verdad tan afilada y peligrosa como un fragmento de obsidiana, Javier entendió que el siguiente paso no podía darlo solo. La historia de Elvira, su lógica retorcida, convertía el rancho en algo más que una simple escena del crimen. Era una fortaleza ideológica. Para derribar esos muros no bastaba la fuerza de un hombre. Necesitaba el peso de la ley, el poder del Estado. Ingenuamente, creyó que el sistema, una vez alertado, actuaría.
Creyó que la maquinaria de la justicia, aunque lenta, se pondría en marcha ante la evidencia de tal horror. Fue su error más grande. Su primer viaje fue a la capital del estado, Hermosillo. Condujo durante 3 horas, con el sol de la mañana golpeando el parabrisas. A su lado, en el asiento del copiloto, llevaba una carpeta. Dentro estaba el horror transcrito, sus notas de las conversaciones con Luz, fechas, nombres, la descripción de la casa de Los Ángeles, el mapa improvisado de la colina del Coyote, el relato del castigo de Abelardo. Era un documento que quemaba al tacto. Consiguió, después de mucho insistir, una cita con un subprocurador de justicia, un hombre llamado Vargas. Su oficina era fría, impersonal, con aire acondicionado y muebles oscuros. El olor era a poder y a café caro. Vargas era un hombre de unos 50 años, con un traje impecable y una expresión de aburrimiento profesional. Escuchó a Javier sin interrumpirlo, sus manos formando una pirámide perfecta sobre la mesa de caoba. Javier habló con la urgencia de quien ha visto el abismo. Su voz, a veces, se quebraba de la pura frustración. Desplegó su historia, su carpeta, su convicción, sobre el escritorio pulido. Cuando terminó, un silencio helado llenó la oficina. Vargas suspiró, un suspiro largo, teatral. «Doctor Ríos», comenzó, su voz tan suave como el cuero de su sillón. «Admiro su pasión, de verdad, pero seamos prácticos. ¿Qué es lo que tiene usted aquí?» Tomó la carpeta con 2 dedos, como si estuviera sucia. «Tiene usted el testimonio de una fuente anónima, una mujer que, según usted mismo admite, está aterrorizada y podría no estar dispuesta a declarar. Tiene observaciones hechas a la distancia con binoculares y tiene muchos rumores». «No son rumores», estalló Javier, incapaz de contenerse. «Son hechos. Hay niños prisioneros. Hay un cementerio ilegal». Vargas no se inmutó. «Pruebe que no son rumores. ¿Ha visto usted esos niños de cerca? ¿Ha entrado en esa casa? ¿Ha puesto una pala en esa colina y ha encontrado algo? ¿Tiene una foto? ¿Una grabación?» «No, pero si me dieran una orden», empezó Javier. «Y yo no puedo darle una orden basado en esto». Lo cortó Vargas, dejando caer la carpeta sobre la mesa con un sonido sordo y final. Doña Elvira Montes es una ciudadana ejemplar, una de las mayores empleadoras de la región. Sus donaciones a campañas políticas, a obras de caridad, son de dominio público. ¿Usted se da cuenta de lo que me está pidiendo? ¿Que envíe a mis hombres a irrumpir en la propiedad de una mujer así, basándome en el cuento de un médico recién llegado? La palabra cuento fue como una bofetada. Mi consejo, doctor, y es un consejo amistoso, vuelva a su pueblo, dedíquese a lo suyo. Hay enfermedades reales que curar. Deje las historias de terror para el cine. Javier se levantó. Se sentía mareado. La oficina parecía inclinarse. La frialdad del sistema era más violenta que cualquier grito. Salió de allí sin despedirse, dejando la carpeta sobre la mesa. Sabía que su destino era una trituradora de papel. El aire caliente de la calle lo golpeó, pero no pudo descongelar el hielo que se había formado en su interior. No se rindió. Si la ley no quería ver el crimen, tal vez el lado humano del sistema, el de la protección social, sí lo haría. Buscó la Oficina del Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Era un edificio gubernamental laberíntico. Pasillos interminables pintados de un color beige deprimente. El aire olía a desesperanza y a archivos viejos. Después de una larga espera, lo recibió una trabajadora social, Carmen Mendoza.
Una mujer de mediana edad, con ojeras profundas y una mirada que había visto demasiado sufrimiento. En ella, Javier encontró un destello de esperanza. Carmen lo escuchó con atención. Hizo preguntas. Tomó notas en un bloc de hojas amarillas. Su rostro no mostraba la indiferencia de Vargas, sino una creciente alarma. Esto es una barbaridad, dijo cuando Javier terminó. Su voz era un susurro horrorizado. Si lo que dice es cierto, es el peor caso de abuso que he oído en mis 20 años de carrera. Todo es cierto. Y está pasando ahora mismo, urgió Javier. Tenemos que abrir un expediente, iniciar una investigación, pero los protocolos son muy estrictos. Necesitamos notificar a un juez de lo familiar, coordinar con la policía municipal, con la estatal. Y tratándose de una propiedad privada tan aislada, es una pesadilla jurisdiccional. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Carmen suspiró, una exhalación de pura fatiga burocrática. Semanas, quizás meses. Esos niños no tienen meses. Lo sé, doctor. Créame que lo sé. Haré todo lo que pueda. Voy a marcar este caso como de máxima prioridad. Voy a elevarlo a mi superior hoy mismo. Javier le creyó. Vio en sus ojos una empatía genuina. Le dejó su número y volvió a San Miguel con una pequeña y frágil llama de esperanza. La llama duró exactamente 2 semanas. 2 semanas de silencio, de no tener noticias. La única llamada que recibió fue una conexión casi inaudible de luz, desde un teléfono que había logrado usar a escondidas. Se están volviendo más cuidadosos, susurró ella, su voz llena de pánico. Mi madre me hace preguntas. Cree que estoy hablando con alguien. Ramiro te vio en Hermosillo. Lo saben. Saben que estás moviendo cosas. Tienes que apurarte, doctor, o nos van a descubrir. La llamada se cortó. Con el pánico creciendo en su pecho, Javier condujo de nuevo a Hermosillo. No pidió cita. Irrumpió en las oficinas del DIF y buscó a Carmen. La encontró saliendo de una reunión, con el rostro más cansado que antes. Señora Mendoza, ¿qué pasó? ¿Por qué no me ha llamado? Ella lo llevó a un rincón del pasillo. Evitaba su mirada. Doctor Ríos, lo siento, de verdad. ¿Qué pasó? Elevé el caso. Escribí el informe más duro que he redactado en mi vida. Mi jefe lo leyó. Y luego hizo una llamada. ¿A quién? No lo sé. A alguien de arriba. Cuando colgó me devolvió el informe. Tenía una sola palabra escrita en rojo en la portada. Infundado. ¿Infundado? Después de todo lo que le conté, me dijo que la familia Montes tiene amigos influyentes, que abrir una investigación sería un suicidio político, que no hay pruebas contundentes, solo alegaciones histéricas. Me ordenó archivar el caso y centrarme en problemas reales. Javier se quedó sin palabras. Sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. El sistema no solo era indiferente, estaba activamente protegiendo al monstruo. El dinero y el poder de Elvira habían tejido una red de seguridad a su alrededor, una red que asfixiaba cualquier intento de justicia. Se sintió como un niño luchando contra un gigante invisible. Desesperado, jugó su última carta. La prensa. Buscó a un periodista de la vieja escuela, Ricardo Peña. Un hombre conocido por su temeridad y su odio a los poderosos. Se encontraron en una cantina del centro, un lugar ruidoso y lleno de humo. Javier le contó toda la historia. Peña lo escuchaba sin decir nada, bebiendo su cerveza a sorbos lentos. Cuando Javier terminó, Peña se quedó en silencio un largo rato. Chico, dijo finalmente,
Esta es la clase de historia que a un periodista le llega una vez en la vida. Es una puta bomba nuclear. Entonces, ¿la publicará? Peña negó con la cabeza lentamente. No puedo. No así. ¿Por qué no? Es la verdad. Te creo. Cada puta palabra. Pero mi fe no sirve en un tribunal. Si publico esto con lo que me has dado, Elvira Montes me demandará por difamación antes de que el periódico llegue a la calle. Y ganará. Me destruirá a mí, a mi periódico. Y tu historia morirá con nosotros. El monstruo se hará más fuerte. Peña se inclinó sobre la mesa. Su voz bajó a un susurro intenso. Necesito una prueba. Una sola cosa que no puedan refutar. Una fotografía. Una sola foto de uno de esos niños en esa casa. Un video. Una grabación de la propia Elvira admitiendo lo que hace. Algo que pueda mostrarle a un juez y al mundo entero. Consígueme eso, chico. Consígueme una bala de plata. Y te prometo que yo apretaré el gatillo. Desataré un infierno que ni te imaginas. Javier salió de la cantina y caminó sin rumbo por las calles de Hermosillo. Cada puerta se había cerrado en su cara. La ley quería pruebas que no podía obtener sin romper la ley. Los servicios sociales tenían las manos atadas por la corrupción. La prensa quería una imagen que era casi imposible de conseguir. El sistema no era un muro. Era un laberinto de espejos, diseñado para reflejar tu propia impotencia hasta volverte loco. Regresó a San Miguel esa noche, bajo un cielo sin estrellas. El desierto, con su inmensidad silenciosa, ya no le parecía un lugar de paz. Le parecía el escenario perfecto para un crimen perfecto. Se sentó en la oscuridad de su consultorio. La única luz era la de la luna que se filtraba por la ventana sucia. Y en esa soledad absoluta, llegó a la única conclusión posible. Nadie iba a ayudarlo. Nadie iba a arriesgarse. Si quería que la verdad saliera a la luz, tendría que arrancarla él mismo de las entrañas de la bestia. Si el mundo quería una prueba, él se la daría. Aunque tuviera que robarla. Aunque le costara la vida. La idea ya no le pareció una locura. Le pareció la única opción decente que le quedaba en un mundo indecente. La derrota se transformó en una calma gélida. Javier Ríos, el médico, el idealista, el suplicante, murió en ese viaje de vuelta de Hermosillo. El hombre que conducía a través del desierto en la oscuridad era otro. Un hombre despojado de todo excepto de un propósito. Ya no buscaba justicia. La justicia era un lujo para un mundo que funcionaba. Buscaba la disrupción, el caos. Una explosión tan grande que nadie pudiera mirar para otro lado. El plan nació de la desesperación. Fue diseñado en susurros codificados por teléfono con luz y en notas que se pasaban a través de un jornalero sobornado que a veces iba al pueblo. Era un plan suicida. Tenía más probabilidades de fracasar que de tener éxito. Pero era lo único que tenían. El catalizador sería la naturaleza. Una de las violentas y esporádicas tormentas de verano que azotan el desierto de Sonora. Un monzón que convierte los arroyos secos en ríos furiosos y el cielo en una sinfonía de truenos. La tormenta sería su camuflaje. El caos del cielo cubriría su propio caos en la tierra. El plan era brutalmente simple. En el apogeo de la tormenta, Javier entraría al rancho por la parte trasera, por un tramo de la cerca que el jornalero había debilitado. Luz lo encontraría y lo guiaría hasta la casa de Los Ángeles. Javier no iría a rescatarlos a todos. Era imposible. Iría a por una prueba viva. Sacaría a uno de los niños. El que pareciera más fuerte,
el que tuviera más posibilidades de sobrevivir a un viaje frenético, y lo llevaría directamente a las oficinas del periódico de Ricardo Peña en Hermosillo. No lo presentaría como un paciente que necesitaba ayuda. Lo presentaría como la evidencia A. Un cuerpo del delito que respiraba. Esperaron durante 3 largas semanas. 3 semanas en las que cada día era una tortura de tensión. Javier apenas dormía. Luz, en sus breves comunicaciones, sonaba cada vez más aterrorizada. Sentía la soga de la sospecha de su madre apretándose alrededor de su cuello. Finalmente, el cielo se compadeció. Una tarde de agosto, el horizonte se tiñó de un púrpura enfermizo. El aire se volvió pesado, eléctrico. Los animales se callaron. La tormenta llegó con la furia de un dios vengativo. El cielo se partió con relámpagos. Los truenos sacudían la tierra. La lluvia no caía. Se desplomaba en cortinas de agua tan densas que borraban el mundo. Era la hora. Javier se puso unas botas viejas, una chaqueta impermeable y metió una manta seca y una linterna en una bolsa de plástico. Condujo su camioneta por los caminos de lodo hasta que fue imposible avanzar más. El resto del camino, casi 2 kilómetros, lo hizo a pie, hundiéndose en el barro, con el viento aullando en sus oídos. Llegó a la cerca debilitada. La cruzó. Estaba dentro del territorio enemigo. Luz lo esperaba junto a un viejo cobertizo, una silueta apenas visible en la penumbra de la tormenta. Estaba empapada, temblando de frío y de miedo. No hubo tiempo para palabras. Una mirada, un asentimiento, y corrieron. Corrieron a través del patio convertido en un lodazal, agachados, usando el estruendo de los truenos para cubrir el chapoteo de sus pies. La casa de Los Ángeles estaba al fondo, aislada. Una construcción de adobe sin ventanas, más parecida a una tumba que a una vivienda. La puerta estaba cerrada con una tranca de madera desde fuera. Javier no dudó. Con toda la fuerza de su rabia y su desesperación, la golpeó con el hombro. 1 vez, 2 veces. A la tercera, la madera podrida cedió con un crujido. El hedor que salió de dentro fue un golpe físico, un olor denso, nauseabundo, a enfermedad no tratada, a orines, a encierro y a tristeza. Javier encendió su linterna. El haz de luz cortó la oscuridad y vio el horror en toda su magnitud. Había 5 catres de paja. Sobre ellos, 5 figuras pequeñas. El haz de luz se posó en una niña de unos 10 años. Su cabeza era demasiado grande para su cuerpo. Tenía la mirada perdida. Se movió hacia otro, un niño con las piernas torcidas en un ángulo antinatural. Su corazón se encogió. La realidad era 1000 veces peor que su imaginación. Aquel, susurró Luz, señalando a un rincón oscuro. Se llama Mateo. Tiene 5 años. Es el más fuerte. Javier dirigió la luz. Vio a un niño pequeño, acurrucado, hecho una bola. Tenía el pelo revuelto y los ojos enormes y asustados. Aparte de su extrema delgadez, no tenía deformidades visibles. Mateo, dijo Javier, con la voz más suave que pudo encontrar. No te voy a hacer daño. Vengo a sacarte de aquí. El niño se encogió aún más. Javier se acercó lentamente. Lo envolvió en la manta seca. El pequeño cuerpo temblaba violentamente. Y en ese momento, un relámpago iluminó el patio. Y a través de la puerta rota, vieron una figura corriendo hacia la casa principal. Uno de los primos, que había salido a asegurar el ganado. Los había visto. Un grito rasgó el aire, más agudo que el propio trueno. ¡Ladrón! ¡Vete!, le gritó Luz a Javier, empujándolo hacia la puerta. ¡Vete ahora! Yo diré que me obligaste. Diré que me atacaste. ¡Corre! Javier la miró un último segundo.
Vio en sus ojos no miedo, sino una resolución de acero. El sacrificio final. No lo pensó más. Salió de esa casucha infernal con el niño en brazos y corrió. Escuchó gritos detrás de él, el nombre de Ramiro, el de Elvira. Corrió con la fuerza que solo da el terror. El pequeño cuerpo en sus brazos pesaba, pero también era su combustible. Llegó a la camioneta, con los pulmones ardiendo. Arrojó al niño, envuelto en la manta, en el asiento del copiloto y cerró la puerta. El motor tosió, pero arrancó. Las ruedas se hundieron en el barro, patinando, buscando tracción. Por el espejo retrovisor, vio las luces de varias linternas avanzando hacia él como ojos de lobos en la noche. Y en medio de todos, la figura alta y regia de doña Elvira. Estaba parada bajo la lluvia torrencial, impasible, viendo cómo su secreto, su prueba viviente, le era arrebatado. Su rostro, iluminado por un relámpago, era una máscara de furia apocalíptica. Javier pisó el acelerador. La camioneta finalmente agarró tracción y se lanzó hacia la oscuridad. Condujo como un poseído, toda la noche. Sin detenerse, el niño a su lado, después de un rato, dejó de temblar. Se quedó dormido, agotado por el miedo. El sol estaba saliendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa, cuando Javier llegó a Hermosillo. La ciudad despertaba. La gente iba a trabajar, a comprar el pan, ajena al drama que se había desarrollado en el corazón del desierto. No se detuvo. Fue directo a las oficinas del periódico La Voz de Sonora. Subió las escaleras corriendo. Irrumpió en la redacción, que empezaba a llenarse de periodistas con café en la mano. «Peña», gritó con la voz rota. Ricardo Peña salió de su oficina con cara de haber dormido poco. Vio a Javier, cubierto de lodo, con los ojos desorbitados. Vio el bulto que llevaba en brazos. Javier, con un gesto lento y solemne, desenvolvió la manta. La redacción entera se quedó en un silencio sepulcral. El niño, Mateo, parpadeó, deslumbrado por la luz artificial. Miró a su alrededor con sus ojos enormes y aterrorizados. Peña se quedó paralizado por un instante. Su rostro pasó del shock a la ira y finalmente a una fría y depredadora determinación profesional. «Dios santo», susurró. Miró a Javier. «Lo hiciste, cabrón. De verdad lo hiciste». Se giró hacia su equipo, su voz ahora un trueno. «Olviden todo lo demás. Quiero a todos en esto. Fotógrafos, reporteros, el equipo legal. Llamen a nuestro contacto en la capital. Esto no es una noticia. Es una declaración de guerra. Nos vamos a Sonora». El infierno que Peña había prometido se desató. La edición del día siguiente fue histórica. La foto a toda página del rostro asustado de Mateo, con el titular «El jardín secreto del horror», sacudió al Estado y al país. Las autoridades, desde el comisario Efraín hasta el subprocurador Vargas, acorraladas por el escándalo mediático, no tuvieron más remedio que actuar. Un convoy de patrullas y vehículos oficiales descendió sobre el paraíso. Encontraron la casa. Rescataron a los otros 4 niños. Excavaron en la colina del Coyote. Dejaron de cavar cuando el número de tumbas pequeñas llegó a 17. El imperio de doña Elvira se desmoronó en cuestión de horas. Sus amigos influyentes desaparecieron. Sus conexiones se cortaron. El dinero no pudo detener la avalancha. Ella no se resistió. No intentó huir. La encontraron en su mecedora, en el porche, mirando el horizonte. Como si los estuviera esperando. Cuando le pusieron las esposas, no dijo nada. Su rostro era una máscara de orgullo herido. No había arrepentimiento.
solo desprecio por un mundo que no había entendido su sagrada misión. ¿Y Luz? La versión oficial fue un accidente trágico. En la confusión de la tormenta, resbaló, cayó y se golpeó fatalmente la cabeza. Su cuerpo fue encontrado cerca del arroyo. Pero en el rancho, los pocos que se atrevieron a hablar contaron otra historia. Que Ramiro la alcanzó antes de que pudiera llegar a la casa principal. Y que, cumpliendo la última orden silenciosa de su matriarca, la silenció para siempre. La justicia, como casi siempre, llegó coja y tuerta. Doña Elvira murió en prisión años después, sin haber pronunciado una sola palabra sobre sus crímenes. Sus hijas, arrojadas a un mundo que no entendían, se perdieron en él. Los niños rescatados, los ángeles, fueron enviados a diversas instituciones. Algunos, como Mateo, con ayuda y terapia, lograron construir una vida casi normal. Otros, demasiado dañados por años de abandono, llevan las cicatrices invisibles para siempre. El paraíso hoy es un pueblo fantasma. El viento gime a través de las ventanas rotas. La casa de los ángeles se ha derrumbado, pero la historia permanece. Permanece en el miedo de los pueblos cercanos, en los expedientes judiciales que acumulan polvo, y en el viento. A veces, la gente dice que, si escuchas con atención, el viento que baja de la colina del Coyote todavía arrastra el eco de llantos muy pequeños. Son las voces de los que fueron silenciados, recordándonos que el peor de los monstruos es el que se construye con la excusa del amor y la protección. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.